Bueno, y el último método que vamos a ver es el método de variación de parámetros. Este método se utiliza cualquiera sea la función f de x a la cual esté igualada a la ecuación diferencial. Entonces, tengo una ecuación diferencial de la forma y segunda más a1 por y' más a0 por y igual a f de x. Recuerden que siempre tienen que encontrar la solución complementaria. Y la solución complementaria, ¿cómo me va a quedar? C1 por I1 más C2 por I2. ¿Por qué lo coloco de esta manera? Y porque si las raíces son reales distintas, mi I1 va a ser E a la R1X, mi I2 E a la R2X. Pero si son raíces reales coincidentes, una va a ser E a la RX y la otra E a la RX por X. Y si son complejas, entonces va a ser E a la A por X coseno de BX y E a la A por X seno de BX. Entonces, en general, las voy a llamar a la solución complementaria C1 por I1 más C2 por I2. Bien, vamos a plantear la solución particular. Y el método consiste en proponer una solución particular de la misma forma que la solución complementaria. Solamente que en vez de llamarle C1 y C2, le vamos a llamar U y B, que son parámetros variables, es decir, U y B son funciones. Fíjense la diferencia con el método de coeficientes indeterminados. Cuando proponíamos la solución particular en el método de coeficientes indeterminados, se colocaba o se proponía una solución que fuera de manera similar a la función f de x. En este caso es mucho más sencillo. Se plantea una solución con las mismas características que la solución complementaria, solamente que en vez de llamarle C1 y C2 le llamo U y B. Y si tengo tres constantes esenciales, bueno, será U, B y W. Siempre entonces las mismas características que la solución complementaria. Así planteo la solución particular. Entonces, lo que no necesito encontrar ahora es a qué le llamo U y a qué le llamo B. Por lo tanto, si esto es solución de la ecuación diferencial, significa que debe satisfacerlo. ¿Eso qué implica? Que derivo por primera vez, tengo que derivar por primera y por segunda vez, reemplazar y que me dé idénticamente igual a f de x. Entonces derivo por primera vez. Como tanto u como i1 y b y i2 son todas funciones en x, cuando derive tengo que aplicar la regla del producto. Entonces me queda u' por i1 más u por i'1 más b' por i2 más b por i'2. Esa sería la derivada primera. Le planteo la primera solución, la primera condición. ¿Cuál sería mi condición? Así como propuse una solución, planteo una condición. ¿Sí? Esa condición es que u' por i1 más b' por i2 sea igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, si esto y esto me dan 0, lo que me queda es u', esto y esto y esto es lo que me da 0, entonces lo que me queda es esto y esto. Es decir, que la derivada primera va a ser u por i'1 más b por i'2. Bueno, eso lo vuelvo a derivar. Otra vez aplico la regla del producto y derivo. Entonces ahora, la derivada segunda, la derivada primera y la función la reemplazo en la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué voy a tener? U' por i'1 más u por i' segunda 1 más b' por i'2 más b por i segunda 2. Todo eso es derivada segunda, hasta acá. Más a1 por la derivada primera, más a0 por la función i, igual a f de x. ¿Qué hago ahora? Ordeno. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar factor común u, voy a sacar factor común b. Entonces, saco factor común u con este, aquí y aquí. Saco factor común b ¿a dónde? Aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Y lo que me queda sería este término y este término. Entonces, cuando saco factor común u, todo lo que adentro, lo que queda dentro del paréntesis es u segunda 1 más a1 por i'1 más a0 por i1. Como i1 era solución de la ecuación homogénea asociada, significa que esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces esta parte se va. Cuando saco factor común b, entonces ¿qué me va a quedar dentro del paréntesis?
y segunda 2 más A1 por I'2 más A0 por I2. Como I2 era también solución de la ecuación homogénea asociada, entonces esto me queda igual a 0. ¿Por qué? Porque I1 y I2 son soluciones, significa que si yo lo reemplazo acá me tiene que dar idénticamente igual a 0. La ecuación homogénea asociada era I segunda más A1 por I' más A0 por I igual a 0. Entonces, si yo reemplazo por I1 acá o reemplazo por I2, me tiene que dar idénticamente igual a 0. Entonces, eso es lo que ocurre acá. Por lo tanto, ¿qué es lo único que me queda? Esta parte. Y eso sería mi ecuación 2. Entonces, ¿qué hago? Acá tendría mi ecuación, la condición 1. Esta sería mi condición 2. ¿Qué es lo que me queda entonces? Formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? U' y B'. ¿Sí? Este sería mi sistema. Entonces, como es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo ocupar cualquier método algebraico que se me ocurra, ¿sí? Sustitución, determinante, suma y resta, lo que sea. Bueno, en este caso, si yo utilizo determinantes, entonces fíjense, arriba, ¿no es cierto? Para poder, en primer lugar, encuentro el discriminante. El discriminante serían lo que estaría acompañando a las incógnitas U' y B'. Fíjense que ese discriminante es nada más ni nada menos que el browskiano de las soluciones. ¿Ven? Es lo que está en el denominador, ¿sí? Y en el numerador, la columna, la de la U', la reemplazo por 0 y f de x. Entonces, ahí tendría, no se le llama browskiano, pero por una cuestión de notación se lo coloca así, ¿ven? He reemplazado por la columna de U' por f de x y la segunda la dejo como está. Mientras que en el otro caso, para encontrar B', abajo sigo teniendo el browskiano, ¿sí? Entonces abajo tendría el browskiano de las soluciones, que es de I1 y I2, ¿sí? Mientras que arriba lo que hago es dejar la primera columna como está de I1 y la que reemplazo sería la segunda, que es la de la incógnita, con 0 y f de x. Una vez que tengo U' y B', ¿qué hago? Integro. Y al integrar, ¿qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando mis incógnitas que serían U y B. ¿Por qué necesito U y B? Porque son parte de mi solución particular. Y una vez que encontré U y B, ya directamente armo la general como sume la complementaria más la particular. Entonces, fíjense, yo tengo la ecuación I segunda más I igual a secante de X. Entonces, lo primero que hago es encontrar la solución complementaria. En los dos métodos tengo que hacer lo mismo, encontrar la solución complementaria. Y es muy importante esta solución porque de acá o se repiten soluciones en el caso del método de coeficientes indeterminados o si no, armo una solución particular con la misma característica que la solución complementaria. ¿Tengo mal esto? Tengo mal todo lo demás. Entonces, por eso les hago tanto hincapié que cuando encuentren las raíces, las encuentren bien. En este caso, las raíces son complejas conjugadas de la forma C1 coseno más C2 seno de X, ¿sí? Entonces, voy a plantear una solución particular con las mismas características que la solución complementaria. Solamente que en vez de llamarle C1 y C2, le voy a llamar U y B. Entonces, ya está armada la solución particular. ¿Qué hago ahí? No hago todo este desarrollo. Todo esto es un desarrollo teórico. ¿Qué planteo directamente? Mi condición 1 y mi condición 2. ¿Ven? Esto que yo tengo acá. Esta sería mi condición 1 y esta sería mi condición 2. Fíjense cómo es mi condición 1. Mi condición 1 es la derivada de U por la misma función coseno, la derivada de B por la misma función seno igual a 0. Y mi segunda condición sería la derivada de U por la derivada de la función coseno, la derivada de B por la derivada de la función seno igual a la función f de x a la cual está igualada a la ecuación diferencial, que en este caso es secante de x. Si yo hubiese tenido U, B y W, significa que tengo tres incógnitas, voy a tener tres ecuaciones. La primera va a ser derivada por coseno, derivada por el seno, más derivada por la función correspondiente. La otra es derivada y derivada, más derivada derivada, más derivada derivada, igual a 0.
Y la tercera va a ser derivada por derivada segunda más derivada de b por la derivada segunda de la otra función más la derivada de w por la derivada segunda de la otra función igual a f de x. Es decir, si tuviese tres ecuaciones, las dos primeras están igualadas a 0 y la tercera está igualada recién a esta función. ¿Entienden? Bueno, la mayoría que ustedes van a ver van a ser todas en donde la mayoría van a tener solamente u y b para encontrar. Entonces, derivada por coseno, derivada por el seno igual a 0, derivada por derivada del coseno más derivada por derivada del seno igual a secante de x. Ahí tengo entonces el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis incógnitas son u' y b'. Entonces, aplico determinantes como podría haber aplicado sumir, resta, sustitución, igualación, lo que sea. En este caso me queda que u' es igual a menos seno de x por secante. Entonces, cuando integre voy a tener que integrar seno sobre coseno, es decir, estoy integrando la tangente porque secante es 1 sobre coseno. Bueno, ya directamente la integral de la tangente es menos logaritmo natural del coseno. Con ese menos le queda más. Ese sería u. Y el b' me queda directamente, el discriminante es 1, me queda coseno por secante. Y coseno por secante es 1. Y la integral de 1 es x. ¿Ven? Entonces, ya encontré u y encontré b. ¿Dónde lo reemplazo esto? En esto, donde planteé la solución particular. Entonces, mi solución particular sería logaritmo natural del coseno por coseno más b, que sería la x, por el seno de x. Y de ahí armo la general como sume la complementaria más la particular. ¿Sí? Es un método sencillo para plantear la solución particular, pero complicado a la hora de integrar. Por esa razón, si las funciones son polinomios, funciones exponenciales, senos y cosenos, yo puedo aplicar este método, pero me conviene mucho más aplicar el método de coeficientes indeterminados.